Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Muy bien, buenas noches, todo listo por acá. Una noche muy especial con nuestros invitados. Vamos a empezar esto esperando que el programa de hoy sea del agrado de todos los amigos y compañeros que estén por ahí. Empezábamos con un tema, una poesía de María Elena Walsh y la voz inmejorable de Mercedes Sosa, como la cigarra. Porque como siempre decimos, es importante, a pesar de los análisis objetivos que tratamos de hacer en nuestro programa, que eso no significa para nada que dejemos de lado la expresión de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, que al final de cuentas son las que nos motivan a hacer política, a seguir adelante, a soñar con ese mundo mejor, con menos desigualdades. Y bueno, mientras nos quede fuerza, nos quede aliento, trataremos de seguir haciendo esto, esperando nada más que el día que no podamos estar nosotros, otros compañeros más jóvenes puedan levantar las mismas banderas, hasta que ya no sea necesario soñar y que eso la justicia social y el bienestar de la mayoría de la población sean ya un hecho cotidiano, sin necesidad de tanto esfuerzo y tanta lucha de tanta gente. Arrancamos entonces manifestando nuestra alegría por tener acá y el agradecimiento al compañero Pablo Macedo y a Fabián Almeida, y vamos a hacer la misma dinámica del otro día, del programa anterior. Una primera mitad vamos a compartir entre Pablo y yo acá, y luego la segunda mitad del programa estarán Fabián Almeida con el compañero Wilder, y así vamos a ir intercambiando ideas sobre el tema de hoy, que es, como habíamos prometido en el anuncio, la ley de urgente consideración, que es este plan completo de este gobierno actual, de esta oligarquía que se instaló en el poder, que volvió al poder en el país, esa parte más oligárquica de la burguesía, que trae este plan completo de gobierno,
este plan de profundizar cosas que ya venían, en algunos casos, siendo dejada de lado incluso por el gobierno anterior, y de eso va a hablar mejor Pablo, que conoce el tema. Pero es un programa al final, y hoy nos vamos a dedicar específicamente a lo de la educación, que más allá de lo inmediato, que los intereses inmediatos que los llevan a presentar esta propuesta al gobierno, es el capítulo más extenso de la ley de urgente consideración, y más allá de lo estratégico, digamos, en el sentido a largo plazo, lo que esto va a terminar afectando a las nuevas generaciones si se lleva a cabo, si se logra, afectándolas en el sentido de ir formando muchachos para ser simplemente servidores al sistema, y a largo plazo eso, si se permite que se lleve adelante, va a ser realmente un daño muy grande a los futuros ciudadanos, que van a ser meros apretadores de botones y poco cuestionadores, poco sentido crítico, algo parecido con lo que se planteó durante la dictadura, lo que se hizo durante la dictadura, donde era más importante en los liceos tener una banda marcial que una biblioteca. Acá en Rivera lo vivimos. Y bueno, pero a corto plazo, y esto también, esta modificación en todo lo que es la enseñanza, tiene que ver con los intereses económicos, no solo de grupos nacionales, y queda clarito planteado en la ley la posibilidad de la entrada de verdaderos monopolios hegemónicos de la enseñanza a nivel regional, para transformarla realmente en un negocio. Pero no quiero ser más extenso, porque la palabra la va a tener el compañero Pablo, que maneja mucho mejor que nosotros todos los detalles de lo que se plantea en esta ley. Así que, agradeciéndote una vez más, te paso la palabra para que agarres por el camino que te parezca mejor empezar esta explicación. Bien, buenas noches para todas, para todos. Sí, esto, primero que no es nuevo, ¿no? Tiene varios planos, tiene varias etapas, es parte de un proceso histórico. Este proceso de, podríamos decirle, neoliberalización de la educación, ¿no? Es parte de un conjunto de reformas de amplio espectro, que las raíces de ellas están hincadas a fines de la década de los 50, en los años 60. El gobierno del mismo signo actual firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y se comprometió con una serie de cuestiones que pasaban en aquella época. El Fondo Monetario Internacional era muy lineal en sus planteos, en sus recetas, ¿sí? Es lo que algunos llaman las reformas de primera generación, ¿no? Ajuste fiscal, reducción de salarios, congelación de salarios, cosas así, ¿no? Lo clásico. Esa primera ola de reformas liberales, ¿sí? Porque se venía una etapa de fuerte intervención estatal en América Latina, terminó de alguna forma, digamos, no pudiendo concretarse en un marco democrático, lo que dio paso a los procesos de las dictaduras cívico-militares en América Latina, donde el liberalismo clásico dio paso a otra versión de esto, que ya siguieron la escuela neoliberal en economía. Entonces la cuestión pasó a otro plano, ¿no? Algunos le llaman reformas de segunda generación a estas que se impusieron durante las dictaduras, los procesos cívicos militares. Otros consideran que son una continuidad del primer proceso, ¿no? Que el primer proceso, lo que pasó, que no se pudieron implementar esas transformaciones, esos ajustes estructurales en un marco democrático, y se aplicaron en un marco no democrático. A la salida de las dictaduras, los asuntos, las cuestiones
eran los asuntos económicos, pero también había otros asuntos que había que resolver, y por lo tanto la agenda neoliberal demoró hasta los años 90 a instalarse nuevamente. Lo interesante es que hay un decreto, y para conectar el presente con el pasado, hay un decreto del 11 de marzo de la administración actual que conecta directamente, ¿no? Como son poco creativos algunos, prácticamente copiaron los ajustes fiscales del papá del actual presidente, ¿no? Donde se ponen topes de ejecución presupuestal, por ejemplo, y donde se ponen límites a la ejecución presupuestal, y tiene una línea de continuidad este pensamiento, ¿no? Con el pensamiento de la década del 90, de las reformas de tercera generación, ¿no? Y ahora vamos a llegar a la LUC, pero en los últimos años que hubo gobiernos de otro signo en América Latina, donde la agenda no era la agenda de la oligarquía más rancia, sino la de una burguesía progresista, y esa burguesía progresista, la implantación de reformas consideraba que necesitaba de ciertos consensos sociales, ¿no? Algunos le llamaban reformas de cuarta generación a esas reformas, ¿no? Que requerían gradualismo, que requería que la sociedad tuviera una pseudo participación, ¿no? Nosotros lo vimos mucho en educación, esto, ¿no? Se permitía la participación de estudiantes, de docentes, hasta determinado nivel donde no hubiera incidencia política, donde no hubiera incidencia profunda, donde no hubiera cogobierno, por ejemplo. Es decir, esa burguesía se sentía de alguna forma vinculada a un pasado, digamos, de ideas revolucionarias, a un pasado de transformación de la realidad, pero que se había desplazado ideológicamente hacia la socialdemocracia o hacia el progresismo. Entonces, esas reformas que proponía el Banco Mundial, que proponía desde Homtien, por ejemplo, esas reformas necesitaban apoyos sociales, necesitaban que tuviera cierto consenso social. En la región había, por un lado, gobiernos de este signo más progresista, y había otros gobiernos con una continuidad más profunda con el pasado liberal y con esas reformas, esos ajustes tan brutales que ocurrieron en toda América Latina, como el de Chile. Y entonces nuestros oligarcas locales, criollos, tuvieron la oportunidad de orejear todo el panorama, ¿sí? Y ver que, por un lado, la fórmula de antaño, ¿no? Por mayoría parlamentaria, no había tenido el éxito suficiente, porque los plebiscitos que hubo en los años 90, acá en Uruguay por ejemplo, de alguna forma fueron la herramienta para enfrentar la imposición parlamentaria, ¿no? De las privatizaciones, por ejemplo, que es el signo más importante de los años 90 de estas políticas. El gradualismo de la burguesía de estos últimos años no surtió los efectos para determinada parte que pretendían expoliar a la población o extraer la plusvalía. Entonces, la crítica a Piñera o la crítica a Macri es que demoraron demasiado tiempo, ¿sí? Exactamente. Entonces, en ese análisis que hace la oligarquía criolla, es que se enmarca la LUC, ¿sí? Es decir, hay una herramienta constitucional que estaba diseñada originalmente para tratar un asunto de gravedad institucional, ¿sí? Una herramienta que el legislador la pensó, la diseñó para, de alguna forma, abordar un problema, un emergente nacional, algo que realmente fuera, ¿no? Como que estábamos viviendo en este momento, por ejemplo, sí, la pandemia, pero utilizar eso para implementar un profundo plan de reformas estructurales, de reformas en todos los ámbitos que hicieran revertir lo que consideraba la oligarquía más rancia, que es la pérdida de capacidad de expoliar a la población. Ahí está. Incluso ahora que lo mencionas, en el tema específico de la educación, la Constitución
señala que hay muchas leyes que no pueden ser llevadas al Parlamento como de urgente consideración porque normalmente modificar alguna de las normas de los entes autónomos o los servicios descentralizados necesitan 2/3 mayorías especiales. Mayoría especial. Y en este caso ellos incluyen en este enorme abanico de leyes partes como esta específicamente que con una simple mayoría de la mitad más uno la pueden cambiar. De ahí, incluso en la propia Constitución específicamente está marcado eso, que ninguna ley podrá ser considerada de urgente consideración si para instrumentarla de otra forma parlamentaria se necesitan esas mayorías especiales, o sea 2/3. Por lo tanto, hasta en algunos aspectos de la ley adolece de varias cuestiones inconstitucionales. Lo dijo uno de los anteriores presidentes de esta etapa, el presidente Mujica, ¿no? Es bueno para los discursos, pero no de acción. Muchas veces lo político se sobrepone a lo legal o a lo constitucional, ¿no? Eso es para izquierda o para derecha, ¿no? O para un lado o para el otro. Pero el hecho es que no puede pasar. Por más que lo diga Mujica o lo diga quien quiera, la cuestión... Teóricamente, sí. El asunto es que el contexto que se ha diseñado, ¿no? De alguna forma, y por diversos motivos, implica que esto va a llevar un tiempo, pero si se aprueban determinadas normativas que afectan las cuestiones de los servicios centralizados y los entes autónomos, las fuerzas sociales, los sindicatos, o algunos partidos políticos, ¿no? ¿Por qué no? Algunas fuerzas políticas deberán encarar una discusión sobre la constitucionalidad. El tema es que las discusiones de la constitucionalidad de algunas cosas, ya hemos visto con otros temas, como el de verdad y justicia, es que no siempre la Suprema Corte de Justicia opera en un ámbito que salvaguarde los intereses de las minorías afectadas o de las mayorías en cuestión en cuanto a derechos. Entonces, estas discusiones tienen justicia, tienen legalidad, tienen pertinencia, pero no necesariamente implica que esa batalla que es legal y que implica una serie de recursos, que vos las vayas a vencer, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Y esto implica una cuestión de fondo, tenemos que llegar a la educación en algún momento, pero es que los gobiernos denominados progresistas en esta etapa, ¿no? Se ajustaron al orden legal vigente, al orden económico vigente, y no hicieron muchos esfuerzos para generar herramientas jurídicas que salvaguardaran la agenda de derechos, por ejemplo, que salvaguardaran aquello que ellos consideraban que eran conquistas de la población o de los más vulnerables o de los más débiles. Entonces, se hizo dentro del marco legal, del marco de la democracia burguesa, y dentro de ese marco de la democracia burguesa hay que pensar que si no hay un cambio legal que esté respaldado por un cambio en la acción política, un cambio en las fuerzas políticas, en las organizaciones sociales, que respalden esa agenda política, esa agenda social, evidentemente el cambio de gobierno puede implicar también un cambio de esta agenda. Lo hemos escuchado en los últimos días en relación a la cuestión de la ley de salud reproductiva. Entonces, digamos, dicen que no se va a tocar, pero si algunas herramientas legales no se tocan, está bien, pero yo las desvisto de recursos, las desvisto de herramientas funcionales, ¿no? Son leyes muertas, leyes que, implican acciones para la sociedad que no ocurren, ¿no? Ahora bien, en relación a la educación,
Esto forma parte de un plan que primariamente es un plan económico, ¿sí? Es un proceso de ajuste económico, y en ese proceso de ajuste económico donde no se admite la gradualidad, la discusión, la negociación colectiva, acá hay dos principios muy importantes que hay que tener presente. Todo aquello que afecte la condición laboral, la condición de trabajo y la condición de estudio, ¿no? Que en un país como el Uruguay estamos hablando de que la educación pública, en sus distintas versiones, preescolar, inicial, primaria, secundaria, la educación superior, terciaria, universitaria y no universitaria, anda arriba del 83, 84, 85% de cobertura, ¿sí? Ahora con la UTEC, que la UTEC ha tenido un gran crecimiento, no tengo los números de cuál es esa cobertura, pero digamos, la inmensa mayoría de la cobertura de educación es pública en el Uruguay, ¿sí? Entonces, estamos hablando de flojo 450.000 personas, 500.000 de personas directamente vinculadas a la educación pública en el quehacer diario. Entonces, estas cuestiones de transformaciones en las cuestiones de estudio, de planes, programas, condiciones de trabajo, legalmente, con la normativa que va desde la Constitución de la República hasta la Ley de Educación, las leyes de libertades sindicales y los acuerdos que el propio Uruguay ha firmado en el marco del Mercosur y de la OIT, requerirían una discusión previa, una discusión sobre planes y programas, por ejemplo, con las asambleas técnico-docentes de cada uno de los desconcentrados, ¿sí? Que, interesante, la asamblea técnico-docente, que es un órgano técnico, ¿no? Tiene una larguísima historia, una larguísima tradición en el Uruguay, ¿sí? Habían conseguido, en el marco del proceso previo a la dictadura, que los consejeros de secundaria, al menos uno, se elegían, ¿no? Vía la asamblea técnico-docente, la asamblea artículo 40, para ser más exacto. Cuando se instrumenta la ley de educación, que muchos la conocen por ley Sanguinetti, ¿no? Muchas de estas posibilidades de lo que era la participación de los docentes, ¿sí? En ámbitos de decisión son eliminados, ¿no? Y estos ámbitos de participación se restauran o se vuelven a crear con otro marco legal y con otro formato en la ley 18.437, la Ley General de Educación de 2007, y esa cuestión hace que la larguísima tradición técnica de lo que es la independencia académica, la independencia de clase de los trabajadores de la educación se vea resentida por la falta de espacios de participación concreta y real. Más allá de los espacios sindicales, que es una organización que se dan a sí mismos los trabajadores, es el espacio previsto legalmente ante el Estado. Ante el Estado, exactamente, ¿sí? Entonces, en esta ley de urgente consideración, ¿no? Que implica este plan económico, ¿no? Que son mucho más que 5 años de un gobierno determinado, un pelo determinado, ¿no? Implica trasladar eso en términos de un programa político y un programa de política educativa. ¿Esto qué es, por ejemplo? ¿No? Nosotros hemos estado trabajando duramente, ¿no? Por tener al menos un piso del 6% del PBI para la educación pública, ANEP y UDELAR, más un 1% para investigación. ¿Esto qué significa en términos de lo que es la LUC? Bueno, una de las cuestiones que yo decía hoy, el 11 de marzo se saca un decreto que está alineado con la LUC, ¿no? Hay una restricción a la expansión del gasto, porque se entiende que hay un elevado déficit fiscal y una de las tareas del gobierno actual es poner la casa en orden. Esto implica un ahorro de unos $900 millones al año, ¿no? Y
evidentemente que la empresa más grande que tiene este país, entre comillas digo la palabra empresa, ¿no? Que es la ANEP, que tiene algo así como 55.000 trabajadores y 95.000 relaciones laborales, ¿sí? Entonces, va a empezar tocando eso, ¿sí? Primero, por un lado, se afecta los recursos que ya tiene la educación, ¿sí? Porque se va a recortar también de ahí. Y no se expanden los recursos para las nuevas áreas de interés que la propia sociedad ha demandado y ha creado, que es la educación terciaria, universitaria y no universitaria, sobre todo en el interior del país, ¿sí? Hay que pensar que con lo poco que ha crecido el presupuesto de la Universidad de la República, ¿no? Hemos visto, con lo poco que ha crecido, insisto, remarco, hemos visto cómo ha florecido la educación universitaria en el interior del país, aparte de la UTEC, que es otra vía, ¿no? Eso con magrísimos recursos, con escasísimos recursos, con el escaso aumento que ha habido en infraestructura, ¿no? A pesar de que parezca algo muy espectacular, hemos visto cómo se han construido liceos, escuelas de tiempo completo, escuelas y demás, se han hecho mantenimiento y todo eso. Y eso con la pelea de los trabajadores de la educación en todos los niveles, año a año, en cada rendición de cuentas, en cada presupuesto. Entonces, eso para un mínimo de expansión de la cobertura educativa. Pensemos en Rivera, ¿sí? Donde nosotros estamos reclamando por lo menos una escuela técnica más y por lo menos un liceo de bachillerato más y por lo menos 1 o 2 liceos ciclo básico más, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Sin contar todo el resto de la infraestructura educativa que hace falta, mantenimiento de los liceos más viejos, ampliación de la cobertura en algunas de las villas y demás. Es decir, si yo saco 900 millones de dólares del Estado en su conjunto, obviamente que la empresa más grande que tiene este país, que es la ANEP, ¿no? Buena parte de los recortes van a arrancar por ahí. Entonces, ¿eso qué significa en la práctica concreta? Que no vamos a tener más liceos de bachillerato. Acá en Rivera tenemos solamente 2 liceos de bachillerato exclusivos, que son el 5 y el 7. En el liceo número 1 de bachillerato, pero compartido con ciclo básico, con nocturno. Como han mejorado la promoción en ciclo básico, ¿qué significa? Los liceos de bachillerato están explotando de gente. ¿Ah? Requeriríamos, para tener mejores resultados, que a todos les preocupan los resultados, calidad de educación y demás, requeriríamos tener la manutención de los recursos, ¿sí? Y la ampliación de los mismos. Porque lo que ya tengo sirve para atender a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños y a los adultos jóvenes que estudian en las condiciones actuales, que no son las ideales, ¿sí? Pensemos que sin ampliar ya está difícil. Entonces, este paquete económico, ¿sí? Es también un paquete educativo. ¿Que dónde abreva este paquete económico, este paquete educativo? Abreva en la reforma chilena, ¿sí? Muchos de los quienes toman cargos en la educación ahora, como el amigo da Silveira, tienen una admiración. El canciller, más de una vez, en la época del Plan 96, que nosotros no somos defensores del Plan 96, tuvimos varias peleas desde el sindicato con el Plan 96, pero en la época de la reforma de Rama se enfrentó a Talvi por la voucherización, ¿no? Sí, para los que nos están viendo, el voucher, ¿qué es básicamente? Un papelito que dice vale tanto la educación de su hijo, ¿sí? Entonces, si usted lo único que tiene para llevar a su hijo a la educación es el valor del voucher, va a ir a la escuela que le acepte ese voucher. Ahora yo tengo voucher más mi propia plata, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Yo voy a poder aspirar a la escuela o al liceo que se considere de mejor calidad o de superior rango, ¿tá? Ahora bien, ¿qué características tiene este modelo? Últimamente este modelo ha tenido sus actualizaciones, sus updates, como dicen los chiquilines ahora. Por ejemplo, el Estado entonces financia la educación privada, cosa que no ocurre acá en Uruguay de forma directa, ocurre de forma indirecta, que lo podemos hablar en otra ocasión. Pero el voucher financia el negocio mercantil de la educación, ¿sí? La idea de que la educación es un producto y yo vendo un producto, entonces yo papá, yo mamá, llevo mi voucher más mi tanto que yo puedo poner o no puedo poner, ¿sí? Entonces el producto que voy a recibir es
si solo tengo voucher o si solo tengo voucher más tanto, ¿sí? Porque me voy a recibir medio kilo de educación, 1 kilo de educación, 2 kilos de educación, depende de mi capacidad de compra, claro. Porque la educación entonces no se transforma en un producto. Pero ¿cuál es la actualización genial que lo hicieron los chilenos y que muchos de acá les encanta, ¿no? Los recursos, ¿sí? Los recursos se van a asignar por rendimiento, por resultados. Entonces, hay dos formas de hacer la medición, la econometría de eso, ¿sí? La de los economistas conservadores y los economistas un poco más progres, ¿sí? Que tampoco vamos a decir que son marxistas, ni anarquistas, ni leninistas, ni maoístas, ¿no? Economistas un poco más progresistas. La forma conservadora de hacer la econometría da preferencia a los resultados individuales, ¿sí? Esto es, a cómo le va a cada estudiante, ¿sí? Si yo tengo muchos estudiantes que le va mal porque vienen de un contexto desfavorable, no tienen apoyo familiar, el nivel educativo de la madre, que es uno de los valores que se toma, es bajo, ¿sí? A esa escuela que va a tener más problemas, le voy a dar menos recursos, ¿sí? Una genialidad. Y por otra parte, la de los más progres, ¿cómo es? En vez de tomar individualmente, se toma colectivamente. Entonces, si esta institución educativa que tiene un poco más de problemas porque sus estudiantes viven en contextos más favorables, ¿no? Si tienen alguna vulnerabilidad, se le podría dar un poquito más para que intenten mejorar esos resultados, ¿sí? Como si la educación fuera, meto tanto de esto, y el resultado es bueno o mal producto. En definitiva, cambiando en reales, porque estamos en la frontera, es para que el pobre siga limitado en sus posibilidades de ascender en la sociedad y al más pudiente se le haga el camino mucho más fácil. O sea, basta con no ser demasiado atorrantes y los padres tienen condiciones. Carlos, si eso fuera el objetivo y fuera así, sería una honestidad brutal. Y estaría bien, si fuera honesto eso. Pero el problema es que esto no es honesto. Es deshonesto en sus propósitos. ¿Y por qué lo digo? Una de las cosas que hace la ley de urgente consideración es eliminar la prohibición de firmar acuerdos con empresas que tengan la educación como una cuestión lucrativa, ¿sí? Sí. Entonces, aquí cuando uno mira la designación de cargos de un gobierno, uno mira hace la radiografía de dónde abreva ideológicamente y de dónde abreva políticamente. Entonces, a fin de año teníamos una entrevista, ¿no? Y allá andaban circulando algunos nombres. Entonces, la hipótesis, ¿no? Dos les tejía al periodista. Una, el gobierno, el presidente de la República, mejor dicho, tiene una serie de nombres de personas de su pelo político o su afinidad política o de la afinidad del grupo de partidos que lo eligió, con una vastísima experiencia en la educación pública, como marca la Constitución y la Ley de Educación, para ser designado consejeros, para ser designados ministros y demás, ¿sí? No eligió a nadie de ahí, solo uno, que es Robert Silva, solo uno, pero no eligió a nadie de ahí, ¿sí? Eligió de otro lugar, de las universidades privadas, claro. ¿Sí? Entonces, si yo digo, elijo a un conjunto de técnicos, de expertos, ¿sí? De tecnócratas que vienen del campo de la educación privada, que representa en términos de lo que es la educación universitaria, menos del 20% de la matrícula y de la cobertura. Una de dos, no confío, no creo que los cuadros que yo tengo para hacer estas funciones sean adecuados, o mis propósitos son otros. Y cuando yo veo la ley de urgente consideración, donde se elimina la prohibición de firmar convenios, ¿sí? Para hacer negocios con la educación, ¿sí? Yo digo, bueno, aquí esto no es una casualidad, es una causalidad, ¿sí? ¿Y cuál es la causalidad? Que si yo pienso que tengo, insisto,
un organismo enorme como la ANEP, con una cobertura enorme, que tiene un gran presupuesto, por un lado, en salarios, por otro lado, en inversiones, que hoy están en el Fondo de Infraestructura, que es manejado por la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es un organismo que tiene, que es estatal, pero que funciona en el ámbito del derecho privado, ¿no? Si yo pienso en todo esto, digo, bueno, si yo lo pienso en términos capitalistas, a esta inmensa masa de recursos, ¿sí?, yo, empresario, no le puedo meter la mano. Ahora, con esto, con estas liberalidades que se introducen en la ley de urgente consideración, que levantan estas restricciones, ¿sí?, y que aparte van aparejados con otras herramientas de orden estatutario en relación a los trabajadores, ¿sí?, es para poder introducir estas liberalidades. Hasta en la reválida de títulos, ¿no? En la reválida de títulos, en creación de un estatuto paralelo para tener otro tipo de funcionarios que sean tercerizados, por ejemplo, sí, o con contratos eventuales, o fácilmente, digamos, sustituibles, o... Cada punto, cada coma de todo lo que uno lee en el texto y comparando con lo antiguo, se van sacando estratégicamente palabras como público, palabras como eso de la universidad en el tema de la reválida de títulos. O sea, se va podando, sacando puntito, agregando palabritas para ir allanando el camino. Se desarma el Sistema Nacional de Educación Pública, ¿no? Pública, exactamente. El SNEP. Pero aparte, en los organismos digamos, que van a quedar, por ejemplo, la Universidad de la República, la mayor casa de estudios del país en términos, digamos, de educación universitaria terciaria, queda en minoría frente a las universidades Exacto. privadas, por ejemplo, ¿sí? Y se borra de la educación dentro de la ANEP, digamos, de los desconcentrados, se borra la participación docente, ¿sí? Se crean gerencias. Por supuesto, sí. Entonces, creo que, digamos, no son casualidades, sino que son causalidades. Y entonces decíamos, parte de un proyecto económico que tiene, por un lado, retomar los márgenes de expoliación, de explotación, de extracción de plusvalía, por un lado. Por otro lado, aplicar un conjunto de recetas más ortodoxas, más tradicionales en términos de política económica, que se traducen en un proyecto político, en un proyecto educativo, ¿sí? Con la herramienta, con la instrumentalización de la herramienta necesaria para llevar esos cambios a la práctica, que es todo lo que te referías hoy con la criminalización de las movilizaciones, con las manifestaciones en contra. Ese proceso es más amplio, porque es un proceso regional, ¿no? Un proceso de la precarización del empleo, de la flexibilización, ¿no? De la flexibilización laboral en todas sus ramas, de la tercerización de funciones. Fue una de las cosas de las que tuvo éxito Macri, tiene que ver con la flexibilización laboral. Digamos, el gobierno Bolsonaro en la misma línea, que empezó antes con Temer, ¿no? Digamos, una de las pocas cosas que aprobó Temer fue justamente las transformaciones en la ley trabajista. Entonces, creo que es parte de un proceso más amplio, ¿no? Un proceso más amplio de avance del empresariado, del avance pero no de cualquier empresariado, no, ¿sí? Por supuesto. Es del empresariado, digamos, de la oligarquía más rancia, más conservadora, más tradicional, ¿no? Porque uno lo que ve también es que no están presentes en la primera línea, por lo menos, las empresas que son de primera línea tecnológica, por ejemplo, o de primera línea de investigación. Están en esa primer frente, ¿no? Los sectores, digamos, más afectados por la transformación tecnológica. O sea, los sectores en los cuales la oligarquía, no por una cuestión legal ni una cuestión de avances en materia laboral de los trabajadores, es porque las transformaciones tecnológicas hicieron que determinados sectores ganaran menos, ¿sí? Porque hubo una serie de cambios, de cambios en las pautas de consumo, de transformaciones en
digamos, en la automatización, por ejemplo, en la robotización de algunas cuestiones. Entonces, algunos sectores han perdido pie y han perdido capacidad de expoliar, Claro. ¿sí? De extraer plusvalía. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? En el único espacio que les queda, que es arrinconando a la mano de obra, ¿sí? Y fragilizando las relaciones laborales. Es el único campo que les queda. O sea, esta gente, estamos pensando en gente que no va a invertir en tecnología, en investigación, para hacer más rentable su producción o para aumentar los márgenes de ganancia con la introducción de nuevas unidades de producción. Solo bajando costos salariales. Exacto. O sea, y de la forma más burda. Por eso decíamos que hay una línea de continuidad, y por eso arranqué en la primera carta de intención del Fondo Monetario Internacional del año 59, a una línea de continuidad en el pensamiento económico de determinados sectores de la actividad del país. Coincidentemente, si uno junta los puntos, el sector especulativo y el sector, digamos, más estancado de la producción de commodities del sector primario, ¿no? Son los que la primera línea de frente de estas transformaciones en materia laboral y demás, de este proyecto económico, ¿no? Obviamente que también hay, porque hay una cuestión, que vos pongas una cara joven y linda al frente de un proyecto político, no significa que ese proyecto político sea renovador ni nuevo, ¿no? Estamos con el caso del presidente de El Salvador, por ejemplo, ¿no? Claro. Para sacarlo un poco del contexto nuestro acá, ¿no? Que digamos, las medidas son muy pesadas, ¿no? Muy reaccionarias digamos, desde el punto de vista de las libertades mínimas, por lo menos, ¿no? Estamos hablando de las libertades de segundo plano, ¿no? Las libertades más esenciales son las que se recortan primero. Pero decíamos, este proyecto tiene esos puntos de contacto, ¿no? Con lo que es la suerte del proyecto liberal en América Latina, ¿no? Y cómo ha ido viviendo distinta suerte, ¿no? El liberalismo más clásico y el neoliberalismo no han tenido toda la suerte o el éxito que determinados sectores esperaban en algún momento, ¿sí? Después hubo un gran revés acá en nuestro país con la cuestión de la marcha atrás de las privatizaciones, ¿sí? Ahí era un lugar donde muchos esperaban hacer pingües negocios, y lo único que quedó fue, digamos, Pluna, que nadie es padre de ese hijo, ¿no? Quedó aquella empresa de agua privatizada ya por Maldonado, y que después se tuvo que hacerse cargo. Y bueno, cosas por el estilo, ¿no? La flexibilización en la cuestión del servicio de correos, cosas por el estilo. El mercado de seguros, que digamos, de alguna forma quedó medio abierto, pero, digamos, en un país como Uruguay todavía, y este proyecto de ley de urgente consideración viene a por eso, a por todos aquellos espacios donde se pueda extraer o hacer una transferencia de recursos del sector público al sector privado, ¿no? Y esto implica dos caminos. Un camino que puede ser impositivo, que por ahora el presidente de la República no ha querido jugarse demasiado con ese camino, porque igual las imposiciones en Uruguay son bastante elevadas, si uno lo mira en una perspectiva más amplia. Y entonces, si no puedes jugarte demasiado con el aspecto impositivo, vas a tener que hacerlo en otro espacio, que es el recorte de determinados gastos, ¿sí? Y digo gastos entre comillas y con todas las comillas que haga falta, ¿no? Nosotros creemos siempre que la educación, por ejemplo, es una inversión, la salud es una inversión, ¿no? El transporte público es una inversión. Entonces, en ese marco es que esta ley se mueve. Muy bien. Preciosa clase nos diste a todos. Muchas gracias. Fue realmente extraordinario y nos parece corto el tiempo para todo lo que seguramente tenés guardado ahí para exponer.
Pero esta es la primera oportunidad. Pido disculpas porque uno se extiende, no, empiezan a pero conversar y... Nunca me pasó esto en este programa. Eso de extenderse, sí, nunca me pasó. No, pero el tiempo también acá en este programa, como no es un medio comercial de comunicación, y es más libre el tiempo que podamos utilizar acá. Siempre y cuando contemos con la paciencia de los espectadores a que tengan ganas de seguir viendo. Ahora vamos a cambiar entonces los presentadores del programa. Wilder va a charlar con Fabián. Y bueno, ya quedas invitado de antemano para otra oportunidad. Porque esto, por supuesto, hay para rato, ¿no? Así que ahora vamos a poner un intermedio musical acá y sin ningún tipo de apuro. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comí. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y Bueno, en realidad tal vez es una pena que hayamos dejado a Pablo hablar solo hasta ahí. En realidad está previsto que solo el tema de educación es muy extenso y vamos a tener que hacer un esfuerzo con Pablo y con Fabián. Tal vez van a tener que venir de vuelta para poder seguir charlando sobre la LUC y la Ley de Educación, que como decía Pablo, o sea, él intentaba volver a la LUC, pero los antecedentes también hay que traerlos para poder hacer una cuestión comparativa. Solo para darle un remate a algunas cosas que estaban conversando Carlitos y Pablo. Vamos a darle una parte chiquito ahí al 1%. El otro día el presidente tuvo que ir a reconocer el hecho de que los investigadores hubiesen logrado elaborar un test para el coronavirus. La cuestión es que en aquel momento tuvo que reconocer el gran trabajo que se lleva adelante en investigación en este país, y ahora tenemos los números. Resulta que el test cuesta menos de un tercio de lo que salen en las compras privadas, menos de un tercio, y a mayor cantidad de producción
se puede llegar a bajar el costo 10 veces de lo que se hizo para poder empezar a elaborar los test. Una de las cosas que tenemos que ver, y es un esfuerzo que estamos intentando hacer en este programa, es ver de qué manera, sin cometer una grosería en la materia, cómo aterrizamos esto para que la sociedad lo comprenda, los compañeros que están escuchando del otro lado puedan comprender estas cosas. Porque ¿cómo es que si tenemos esos investigadores que logran elaborar un test a una velocidad pasmosa? O sea, en realidad lo elaboramos, creo que fuimos los primeros en el mundo en cuanto a tiempo para poder elaborar estos test, más todo lo otro que tenemos por el resto del mundo, técnicos de primera línea, técnicos, ingenieros, de lo que pidas están por todo el mundo y son requeridos por empresas de porte internacional muy importante. Esas personas salieron de acá, de la universidad que hablaba Pablo recién. Así que te dejo un ratito, para cerrar eso sobre el 1%, y vamos a ver si le ganamos a Carlito y a Pablo y nos metemos un poquito más en la luz. Bueno, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la pregunta, Wilder, es bastante compleja. Primero intentar este desafío que se plantearon ustedes con Carlos de analizar o intentar hacer un análisis de la ley de urgente consideración de la parte o el capítulo que tiene que ver con educación, más allá de la ley de urgente consideración en su conjunto, es bastante complejo y hay que ser honesto que es muy difícil de bajarlo a tierra. Lo que quiero decir con esto es que de cierta manera está elaborada esa propia ley en su conjunto y está pensada de esa manera para que no le llegue al común de las personas, ¿no? Yo voy a recoger obviamente el guante de la pregunta, pero también estaría bueno, se me ocurre ahora, pensando en voz alta, que estas respuestas también las pudieran responder, entre otros, por ejemplo, acá en la ciudad de Rivera, los representantes nacionales a nivel departamental, que no se los ha visto en los últimos 2 meses en ningún medio hablarle honestamente a la población sobre lo que contiene la ley de urgente consideración, cuáles son todos esos cambios que Pablo planteaba, ¿no? Que afectan a la mayoría del ciudadano y la ciudadana común, ¿no? Y que directamente tiene que ver con la educación, nada más y nada menos. Y bueno, ese 1% tiene que ver, para los espectadores que no sepan, con el reclamo que hacen los sindicatos de la educación de un 6% para NEP y UDELAR y un 1% que es para investigación y desarrollo, ¿ah? Y bueno, al actual presidente no le quedó más remedio en este contexto que tener que salir públicamente a sacarse la foto, y porque no hizo otra cosa, como lo hizo estos últimos días, creo que fue ayer, visitando escuelas rurales. También es bastante fotogénico en ese sentido, pero no profundizando también en qué significa darle mayor presupuesto a la educación pública, porque ese es otro dato que no es menor. En ningún momento en esta ley de urgente consideración aparece cuánto se le va a destinar, o estas modificaciones que en verdad son recortes, como decía Pablo, que no explícitamente no lo dicen, pero son recortes. En ningún momento se habla de asignación de recursos, ¿no? Aparte de recortes económicos, lo que hay también son recortes a conquistas y derechos de los trabajadores de la educación. Yo no creo en las coincidencias, pero no es casualidad que de las 360 páginas de la ley de urgente consideración,
2 capítulos, el de seguridad y el de educación, modifican más de 200 artículos. Eso no es casualidad y tiene que ver con un contexto regional, como planteaba Pablo y Carlitos anteriormente. Quizás lo que aprendió este sector oligárquico de la derecha, con tintes fascistas, es de los errores de algunos personajes de la región. Y en vez de hacerlo gradual, lo que están haciendo es meter todo este paquete gigante dentro de una única ley, que es lo que planteaba Carlos hoy. Parte de la inconstitucionalidad de esta ley de urgente consideración. Iría un poco por ese lado la cuestión de lo que planteas tú de la investigación al desarrollo. Podemos ir a los números. En los titulares de los diarios, desde el año pasado, uno de los que más atacaba a la educación pública, y son esas contradicciones o casualidades, no contradicciones quizás, que es lo que decía Pablo, la elección de quienes van a dirigir la educación. En su columna en el diario El País, el propio Da Silveira era el que más atacaba a la educación pública y a los trabajadores sindicalizados, con datos, diciendo que la educación era un desastre, exigiendo resultados, números. Y bueno, la Universidad de la República mostró resultados, números, que es lo que decís tú, los costos, ¿no? Esto creo que lo que tendría el ciudadano común que ver. ¿Qué significa cuando ven a un docente sindicalizado con una remera que dice 6+1? Y bueno, lo que quiere decir es que estamos pidiendo más presupuesto para la educación pública, para la educación que atiende, como dijo Pablo, a más del 85% de jóvenes y niños. Que también está bueno preguntarle a las autoridades qué es lo que va a pasar. Esta última semana se habló de que el gobierno tiene una agenda provida. Estaría bueno saber qué concepto o cómo va a aplicar ese concepto con los niños de 0 a 3 años que no van a tener acceso a la educación, por ejemplo. Creo que es una buena pregunta para que se hagan las personas que tienen niños, que este gobierno que dice que por un lado es provida, bueno, ¿cómo va a atender a la primera infancia? Que la LUC lo borra directamente. Bien, la información que hay por ahí dando vuelta es que el 0,27% es lo que está llegando a investigación de este famoso 1% que estamos hablando. O sea, las personas que lograron inventar ese test hasta tuvieron que poner plata de su bolsillo para poder terminar el estudio. ¿Por qué te pregunté esto del 1%? Porque ustedes, como trabajadores sindicalizados, yo también, y también pertenezco a un gremio de la educación, ha sido muy difícil implantar en la sociedad este reclamo, ¿no? Creo que podríamos decir que si algo a lo que se dedicaron en estos 5 años, tanto la oposición como el gobierno saliente, fue a denostar en forma grosera todas las movilizaciones que hubieron de los trabajadores de la enseñanza media y de los otros trabajadores también de los otros gremios de la educación. Justamente por lo que decía Pablo, o sea, lo que ellos querían era un producto y ese producto no lo lograban sin medir todas las cosas que se necesitan para tener ese producto. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cómo le decimos a la gente, cómo llegamos a los compañeros que están del otro lado escuchando, de qué manera aterrizamos este lenguaje, ¿tá? Que si
le damos a todos los trabajadores para leer la ley de urgente consideración de 502, 503 artículos, es muy difícil es difícil hasta que les interese leer, aunque deberían de ser los primeros interesados, porque ahí está toda su vida productiva, salarial, educacional, salud, está todo incluido en esa ley, porque es un abanico que toca absolutamente todo. Bien. Tenemos que ver la forma de cómo aterrizar toda esta ley para que sea de uso común de todos quienes nos escuchan. Ahora vamos a partir para algo en lo que podemos aterrizar algunas de las cosas de la LUC. Recién Pablo mencionaba esta cuestión. Se quita la cuestión de haber ejercido 10 años en la docencia de la ANEP como requisito para integrar las direcciones generales. ¿Qué significa eso? A ver, Wilder, eso en los cargos de decisión de los desconcentrados, lo que está en la Ley General de Educación es que uno de los requisitos es tener un mínimo de 10 años de ejercicio en la educación pública. Esto es lo que abre, igual que casi todo el capítulo referido a educación de la LUC, es el camino a la mercantilización y la privatización de la educación, que es un mercado muy grande, incluso a nivel mundial. Esto no es nuevo, no es que pasó en Uruguay. Pablo puso el ejemplo chileno, que es muy claro, y quizás para bajarlo a tierra también hay que tratar de hacer el esfuerzo de dar ejemplos con algunos artículos que están en la LUC. La LUC lo que hace, por ejemplo, y esto afecta a cientos de familias en Rivera, es eliminar todo lo que tiene que ver con el tiempo extendido en la educación. Estamos hablando de escuelas y liceos, que estaría bueno, y yo voy a insistir un poco con los representantes nacionales a nivel departamental, que salgan a decirle a la gente qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con todas esas familias que mandan a sus niños y niñas a la escuela o al liceo de tiempo extendido y tiempo completo? ¿Qué cobertura y qué asistencia le va a dar el Estado y el gobierno a esas personas? ¿No? Eso en la LUC desaparece directamente, más allá del modelo que varios de los que están hoy en día ocupando cargos en la dirección de la educación, desde Pablo da Silveira, que quizás no lo hace público, pero que admira algunas de estas cuestiones, el propio Robert Silva, que en los últimos días, entre otras cosas, dijo que estaba preocupado por la desafiliación en secundaria y en primaria, pero sobre todo en secundaria, de los niños que no se podían conectar o no hacían actividades en las diferentes plataformas. Creo que ese es el ejemplo más claro de empezar a discriminar a determinados sectores y preocuparse por números y no por la raíz del problema. Nosotros como trabajadores sindicalizados y los compañeros maestros también están haciendo una fuerte campaña en eso. Digo, nosotros seguimos trabajando, no estamos de vacaciones, pero no estamos solo preocupados por si los gurises cumplen o no con las tareas que se le envían, sino también con todo el contexto económico que tienen esos gurises y sus familias en esta situación concreta de crisis sanitaria y todo lo que sabemos. Yo me pregunto, aplicada esta ley de urgente consideración en un futuro con una situación similar a esta, ¿qué pasaría con todas esas familias? Que no tendrían asistencia de ningún tipo. Sumado a eso también lo que son los reclamos de los trabajadores organizados. Pablo hablaba de la cantidad de liceos que tenemos en Rivera, y les guste más o menos a muchos, fueron conquistas y reclamos de los trabajadores. Estamos hablando en concreto de la creación del Liceo 8,
que fue un reclamo de por lo menos 10 años, ¿no? Y de la creación del Liceo 8 al traslado actual, con el cual tampoco estamos conformes, porque no es lo que nosotros queremos liceos también, que ese es otro tema, que quizás pueda parecer que no está muy relacionado con la ley de urgente consideración, pero creo que con estos ejemplos son los que sirven para que la gente entienda. O sea, son cosas concretas que los vecinos y las vecinas pueden verlo. ¿Ah? Pablo hablaba como mínimo 2 liceos más. Con esto que se nos plantea en la LUC, hay que olvidarse de esos liceos. Es más, cosas que afectan directo a los trabajadores. La pérdida de derechos con la creación de un nuevo estatuto, por ejemplo. Que no sé si tú lo tenías anotado, Wilder, para preguntar algo, y ya me voy adelantando. Dale. Bueno, la creación de un nuevo estatuto lo que está haciendo, de cierta manera, es crear 2 categorías de trabajadores. Aparte de crear 2 categorías de trabajadores, tomando el ejemplo que utilizaba Pablo de cómo se miden la asignación de recursos en Chile para la educación, bueno, los trabajadores vamos a cobrar también, de cierta manera, por productividad. Si tenemos buenos resultados con nuestros gurises, y aparte de eso nos plegamos a un proyecto de centro, obviamente creado por el director y las autoridades. Ese proyecto de centro no va a ser como hoy en día, porque aparece la palabra proyecto de centro en la ley de urgente consideración, y es algo que ya se hace. Todos los años los liceos elaboran proyectos de centro. Lo que puede parecer una diferencia mínima es que esos proyectos de centro tratan de ser consensuados con el colectivo docente y con la comunidad. En esta ley eso no va a existir. El proyecto de centro ya viene de las autoridades al director, y el director es el que nos dice o nos va a decir lo que tenemos que hacer. Si tú te plegás, bueno, y te va bien en los resultados, vas a tener un extra en tu salario. Y ahí yo veo el año que viene si te contrato o no también. Eso, desde el punto de vista, por ejemplo, de la carrera funcional de los trabajadores, es una aberración, porque se viola todo lo que tiene que ver con los derechos, tanto en el estatuto docente como el no docente. Otro elemento también que tiene que ver con la desregularización y la flexibilización del trabajo es que muchas veces los propios centros educativos pueden ser utilizados según lo consideren las autoridades por varios subsistemas al mismo tiempo. Esta es una manera de, obviamente, recortar recursos, y ahí yo me estoy ahorrando construir liceos o escuelas, por ejemplo, que es lo que planteaba Pablo hoy. Esto no quiere decir que no exista. Lamentablemente, desde el gobierno anterior ya hay algunas experiencias en la cual en un mismo espacio, por ejemplo, convive primaria y UTU. Esto sí lo que hace es profundizar eso. Y nosotros aclaramos, y Pablo lo dijo, lo comentaste tú, Wilder, nosotros no elegimos a quién le hacemos paro o a quién nos movilizamos. Lo venimos haciendo hace muchísimos años. No es coincidencia lo que tú decís, que en los últimos 5 años, bueno, y éramos la nena mala de la novela. Siempre estábamos movilizándonos, lo hicimos rápidamente cuando se decretó la esencialidad en la educación. Muchos quizás que apoyan hoy esta ley de urgente consideración, o como dice el propio Pablo da Silveira, quienes los eligieron para realizar los cambios en la educación, en su momento salieron. Bueno, nosotros estamos invitando a todos esos compañeros a que lean, estudien la ley de urgente consideración y vean en todos los aspectos que nos vemos afectados. Incluso nosotros como trabajadores no nos centramos solo en la parte de educación, nosotros rechazamos toda la LUC, tanto por su contenido como por su forma. No es que, bueno, este programa es para analizar la parte de educación, pero la rechazamos en su totalidad.
en relación a la forma, por lo que explicaba Carlitos, es muy parecido a lo que es a la coalición de gobierno, que es una ensalada de fruta podrida, a mi parecer, y metieron todo para adentro de una ley. Y la quieren aprobar sí o sí. Obviamente teniendo en cuenta que cuentan con mayoría parlamentaria. Y no solo la educación, nos preocupa también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, lo cual nos impediría a nosotros docentes ocupar nuestros lugares de trabajo, por ejemplo, que no sé tampoco si lo tenías anotado por ahí, William. Sí, hemos estado hablando. No sé si avanzamos. No sé si avanzamos, pero vamos bien. Con respecto a la LUC, ya lo habíamos expresado aquí con Carlito cuál era la opinión que teníamos. Para nosotros, en realidad, no habría ni que votarla en el Parlamento. O sea, creemos que deberían de retirarse del Parlamento, principalmente los partidos que dicen ser de izquierda. No hay nada en esta ley que pueda favorecer en algo a la sociedad, ni tan siquiera a los trabajadores, a la sociedad, porque en definitiva va a ser un castigo enorme que va a recibir la sociedad en su conjunto. Y cuando Pablo decía de la constitucionalidad o no de esta ley, también argumentaba, y también nosotros lo hicimos, de no dormirnos los laureles con la cuestión de si es constitucional o no, porque después tenemos esa terrible batalla. Creo que Pablo ponía como referencia, nosotros pusimos la ley de impunidad, ¿verdad? Una ley que todavía hace más de 4 años que está declarada inconstitucional, y aún hoy se siguen presentando recursos amparándose en una ley que la Corte ya la considera inconstitucional, pero aún sigue vigente. O sea, no descansarnos en que sea inconstitucional, porque eso no nos salva de nada, porque en 5 años, si no podemos derrotar esta ley y que venga otro gobierno que modifique esta situación, que no hay muchas esperanzas tampoco, ¿no?, de que modifiquen, porque si este gobierno saliente estuvo 15 años y no logró hacer, como decíamos con Carlito acá, reformas constitucionales para que la agenda de derechos, por ejemplo, quedara instaurada, bien, hoy vengo y o bien la elimino, la borro, o bien, lo que decía Pablo, le quito las posibilidades a través de quitarle recursos para que no haya comisiones, para que no haya investigación. Entonces terminamos, la ley existe pero es inaplicable. Libertad de cátedra. Y cuando digo libertad de cátedra quiero ir un poquito más para atrás todavía. Los que tenemos unos cuantos años como con Carlitos, en realidad Carlitos me lleva un montón de años. Desde hace mucha cantidad de años atrás, allá por la dictadura, una de las formas que tenía la dictadura de secuestrar, eliminar la posibilidad de que los compañeros y los estudiantes fueran seres con mayor capacidad de raciocinio independiente, se le quitaron horas a literatura, filosofía, todas las materias pensantes, no las lógicas, las pensantes. Y bien, y ahora estamos con esto de que para dar cátedra hay que pedirle permiso a alguien, ¿verdad? Sí, la ley de urgente consideración lo que modifica en el capítulo de educación es la palabra o el concepto de libertad de cátedra por el de autonomía pedagógica.
Esas palabritas son las que tenemos, lo hablábamos el otro día, ¿verdad? Hay que tampoco tiene queda, varias de esas, claro, la LUC, ¿no? Quizás la ley de urgente consideración al final tendría que tener un apartado que fuera como una especie de diccionario o glosario para que estas cosas fueran explicadas. Porque en verdad la autonomía pedagógica nosotros como docentes ya la tenemos. No nos están dando nada nuevo o que nosotros no tengamos como trabajadores de la educación y como profesionales. Son esas trampitas. Lo que se dice en ese artículo es que lo que se nos está quitando es la libertad de cátedra. Que muchas veces también ese concepto es manipulado y utilizado y se lo confunde con el de laicidad. Que lo que nosotros como docentes hacemos, según nuestra ideología o nuestras ideas, que también hay que aclarar, no solo los docentes tenemos ideología, por suerte todas las personas tienen ideología, porque el concepto de ideología es eso, es una persona que tiene ideas, las podemos compartir o no, pero nosotros como docentes no estamos para, quizás como en otras etapas de la historia, priorizar una banda marcial, como decía Carlitos, a tener una buena biblioteca, o a elegir qué va a haber en esa biblioteca, como supo hacerlo algún director militar en algún liceo de la ciudad de Rivera, quemar libros en el patio, obviamente que lo que no le gustaban a él, que consideraba que tenían cierta tendencia ideológica que no iba con la del régimen, ¿no? Nosotros lo que tratamos es de mostrar dentro de los planes y programas con los que trabajamos, bueno, la diversidad de puntos de vista. Acá lo que se quiere hacer es coartar la discusión y el pensamiento simplemente dándonos autonomía pedagógica, que tampoco queda muy claro qué es la autonomía pedagógica para alguien que viene, por ejemplo, de la formación o que viene formado desde la educación privada. Me gustaría también que esas cosas estarían bueno que se aclararan. Son conceptos muy amplios y, como decías tú, Wilder, que confunden muchísimo, porque sí los podés bajar a tierra, pero pueden tener un montón de explicaciones, como cantidad de miradas haya sobre algo. Quizás para ti es otra cosa, y es muy probable que esa libertad de cátedra no vaya a ser lo mismo que esta autonomía pedagógica, ¿no? Más aún, enganchándolo con lo que yo planteé anteriormente, que si quienes van a plantear el proyecto de centro son las autoridades y los directores, el que me va a decir qué es lo que hay que hacer va a ser el director. Yo simplemente lo que voy a poder es manejarme dentro de un espacio que va a ser una baldosa, desconociendo totalmente lo que es nuestra formación, ¿no? Y una formación que consideramos debe ser integral. Esto ya lamentablemente está pasando en Brasil. Estos muchachos que hacen todos estos planteos, estos iluminados que escribieron los artículos de la LUC, vienen con una propuesta refundacionista, y acá ya hubo un Varela, no va a haber otro. Quizás alguno sí se quiera disfrazar de la Torre y le queda muy bien, pero no están inventando nada nuevo. Pablo hizo el análisis histórico y esto viene de la década del 50. Lo que están haciendo es rebuscar conceptos, ¿no? Y lamentablemente son muy pocos o muy poco honestos en decir de verdad qué es lo que quieren cambiar. Yo creo que se podrían haber ahorrado un montón de palabras y de páginas, y todo esto en una carilla ellos lo pueden dejar más que claro. Sí, lo que también es que hay que tener en cuenta que no lo dejaron claro a exprofeso, o sea, una vez que se vote la ley la van a clarificar con esa amplitud que tienen hacia la orientación reduccionista a la que ellos le pretenden dar, y con el tinte, el tinte lógico hacia dónde quieren llevar la educación.
Fabián, se nos fue volando la hora. Quería agregar solo una cosa, Wilder. Agrega. Tenés 2 horas más para agregar si bien, querés. que a Carlito siempre le gusta relacionar con los vecinos de Brasil. Yo creo que a todos los ciudadanos le puede quedar muy claro qué significa esto de después hacerlo reduccionista y llevarlo a la práctica en lo que sucede, lo que está sucediendo en la educación en Brasil y los vecinos de Río Grande. No solo el recorte en el nivel y la calidad educativa, eliminando asignaturas. Por eso yo decía hoy que no es nada nuevo lo que quieren inventar estos muchachos, sino también en lo que tiene que ver con el recorte en derechos y la pérdida económica que están teniendo los compañeros, que no es nuevo, obviamente, esto también viene de gobiernos anteriores. Lo que pasa que ahora se está profundizando muchísimo, y el ataque no es solo a los trabajadores, como decís tú. Esto afecta a toda la sociedad, o a la mayoría de la sociedad, ¿no? Y creo que es algo que hay que tenerlo muy, muy en claro. No solo lo que tiene que ver con la educación, porque hay un avance muy grande, aunque parezca que no, y también el uso de palabras dice mucho, los silencios. Carlitos hablaba al principio que la palabra pública desaparece muchas veces dentro de lo que es el contenido de la ley de urgente consideración. Algo que puede parecer una tontería y que, bueno, está escrito así, no me va a afectar. Que se quite la palabra pública y empiece a aparecer la palabra privado, y bueno, ya nos están diciendo bastante, me parece. Era eso lo que quería agregar. Para todos aquellos que están escuchándonos, se nos fue un poquito la mano en el tiempo, pero en realidad, como verán, cada uno de ellos trajeron 5 o 6 páginas y no salimos de una, porque todo lo que el aporte que han hecho es muy rico, es muy vasto, es algo que nos llama a pensar y a opinar. Así que quienes consideren que este programa puede ser de valor para alguien, o a alguien le puede interesar, con Carlitos y con los compañeros acá le invitamos a que lo compartan. Y los invitamos todos los viernes a las 20 horas a este espacio que, en definitiva, así como se llama, es una convocatoria a que tengamos una forma de comunicarnos, y que ojalá que haya muchas convocatorias por todo el país y por toda Latinoamérica, porque esto es para el mundo. Así que los invitamos a compartir, y nos encontramos el viernes que viene. Muchas gracias.
creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavora, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio